La noche estaba despejada y repleta de estrellas, y una multitud llenaba la plaza del mercado. Con asombro, se agrupaban alrededor de la carpa de unos acróbatas ambulantes, donde linternas rojas y humeantes iluminaban el espectáculo que apenas comenzaba. Los atletas, 4 jóvenes de aspecto vulgar, envolvían sus extremidades musculosas en vendas sucias y llevaban baratijas de piel de pies a cabeza. Estaban alineados frente a un lienzo pintado que mostraba sus hazañas, permaneciendo allí con la cabeza baja, las piernas abiertas y los brazos cruzados sobre el pecho. Cerca de ellos, el jefe del establecimiento, un viejo suboficial con un bigote caído propio de bebedor de aguardiente, ceñido a la cintura y con un corazón de tela roja sobre el peto de cuero, se apoyaba en un par de floretes. La atracción femenina, con una rosa en el cabello y un abrigo de hombre sobre su vestido de bailarina para protegerse del fresco nocturno, tocaba al mismo tiempo los platillos y el gran bombo, como acompañamiento desesperado de los 3 compases de una polca, siempre la misma, interpretada por un clarinetista ciego. El maestro de pista, una especie de Hércules con rostro de galeote, un sileno en calzoncillos escarlata, vociferaba su furioso llamado a grandes voces. Mezclado entre la multitud de holgazanes, soldados y mujeres, yo contemplaba el deplorable espectáculo con disgusto. El último vestigio de los Juegos Olímpicos. De repente la música se detuvo y la multitud estalló en carcajadas. El payaso acababa de hacer su aparición. Vestía el traje habitual de su clase, el chaleco corto y las medias multicolores típicas de los campesinos de la ópera cómica, los 3 cuernos echados hacia atrás, la peluca roja con la coleta levantada y una mariposa en la punta. Era un hombre joven, pero lamentablemente su rostro, cubierto de harina, ya estaba surcado por el vicio. Plantándose frente al público y abriendo la boca en una sonrisa boba, mostró encías sangrantes casi desprovistas de dientes. El maestro de pista lo pateó violentamente por detrás. «Entra», dijo con tranquilidad. Entonces empezó el diálogo típico entre el charlatán y su payaso, acompañado de bofetadas, mientras el público aplaudía esa farsa popular. El payaso mostraba su poco talento con chistes vulgares y juegos de palabras indecentes, y su amo, fingiendo indignación, respondía con golpes en la cabeza. Pero el payaso sabía recibir insultos como un experto. Doblaba el cuerpo ante una patada y, tras un golpe en la mejilla, fingía la hinchazón moviéndola de un lado a otro con la lengua. Los golpes caían sobre él como granizo, y entre la harina de su rostro y el polvo rojo de su peluca quedaba envuelto en una nube. Al final, tras agotar sus chabacanerías, contorsiones, muecas, dolores fingidos y caídas, el maestro de pista decidió que el espectáculo gratuito ya había durado suficiente y lo despidió con una última bofetada. Luego la música comenzó de nuevo con tal violencia que el lienzo pintado tembló. El payaso, tomando las baquetas de un tambor fijado a una de las vigas de la estructura, acompañó con un redoble triunfal el estruendo del bombo, el trueno roto de los platillos y el lamento distraído del clarinete. El maestro de pista, rugiendo otra vez con su voz grave, anunció que el espectáculo estaba a punto de comenzar y, a modo de desafío, arrojó 2 o 3 viejos guantes de esgrima entre sus compañeros luchadores. La multitud se precipitó al interior de la carpa y pronto solo quedó un pequeño grupo de holgazanes frente al escenario desierto. Yo estaba a punto de irme cuando noté, a mi lado, a una anciana que miraba con extraña insistencia el escenario vacío en el que aún ardían las luces rojas. Llevaba la cofia de lino y el pañuelo cruzado propios de la clase más humilde de mujeres, y todo en su aspecto denotaba pulcritud y honestidad. Intrigado por el poderoso interés que podía retenerla en un lugar así, la observé con mayor atención y vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas y que sus manos, cruzadas sobre el pecho, temblaban de emoción. «¿Qué te pasa?», le pregunté acercándome, movido por una simpatía instintiva. «¿El asunto, buen señor?», exclamó la anciana, echándose a llorar. «Al pasar por esta plaza, por pura casualidad se lo aseguro, yo no tengo ánimo para placeres. Al pasar frente a esa espantosa carpa, acabo de reconocer en el desdichado que ha recibido todos esos golpes a mi único hijo. Señor, a mi único niño. Es el dolor de mi vida, ¿sabe? Nunca supe que se trataba de él. Desde que mi pobre esposo lo mandó al mar como grumete. Había sido aprendiz de ferretero, señor. Robó a su patrón. Él, el hijo de 2 personas honradas. Por mi parte yo lo habría perdonado. Usted sabe cómo son las madres. Pero mi esposo, cuando vinieron a decirle que su hijo había robado, enloqueció. Estoy segura de que eso fue lo que lo mató. Nunca volví a ver al pobre niño. Desde hace 5 años no he sabido nada de él. Traté de engañarme a mí misma, decía.
La experiencia lo reformará. Y ahí, justo ahora. Y la pobre anciana sollozaba de manera lastimera. Se había formado un pequeño grupo de personas alrededor. Ya no me hablaba a mí ni a la multitud. Se hablaba a sí misma, expresando la amargura de su propio corazón. Él, mi Adrián, el niño que amamanté en mi propio pecho, ahora un charlatán en un teatro ambulante, golpeado e insultado ante todos. Él, a quien salvé cuando tenía 4 años y estaba tan enfermo, ahora un payaso en una carpa. Él, el hermoso bebé del que estaba tan orgullosa, a quien mostraba a los vecinos cuando era tan pequeño que rodaba desnudo sobre mi rodilla mientras le sostenía el piececito en la mano. De pronto, en medio de su desgarrador monólogo, la anciana advirtió la presencia de la multitud que la escuchaba. Miró a los espectadores con asombro, como alguien que despierta de un sueño. Me reconoció a mí, que la había interrogado, y se puso terriblemente pálida. «¿Qué he dicho?», balbuceó. «Déjenme pasar». Y apartándonos bruscamente con un gesto imperioso, se alejó a paso rápido y desapareció en la noche. La aventura me dejó una impresión profunda. Pensé en ella a menudo, y desde entonces, cada vez que veía ante mis ojos a alguna criatura desdichada y degradada, alguna mujer de la calle arrastrando sus ligeras faldas de seda bajo el resplandor de un farol de gas, o algún borracho ocioso apoyado en la barra de un café e inclinando su rostro hinchado sobre un vaso de absenta, me preguntaba, ¿es posible que ese ser haya sido alguna vez un niño pequeño? Tiempo después de aquel encuentro, sin precisar la fecha, fui a una galería de la Cámara de Diputados para ver una sesión muy esperada. La ley en debate no era importante, lo de siempre. Un político que antes estaba en la oposición quería limitar una libertad que él mismo había defendido con fuerza y además iba a incumplir una promesa hecha a la Asamblea. En lenguaje común, eso es traición. En el parlamentario lo llaman cambio de base. La opinión estaba dividida y la mayoría era incierta, así que su discurso decidiría su futuro político. Por eso ese día los diputados estaban en sus asientos y la Cámara no parecía la clase ruidosa de siempre. El bufé estaba vacío y ni siquiera los diputados del centro estaban distraídos con su correspondencia. El orador subió a la tribuna. Tenía el aspecto típico de un gran hablador, mirada segura y labios hinchados de tanto hablar. Ordenó sus notas, probó el vaso de agua y empezó un discurso vacío, lleno de palabras abstractas, frases hechas y términos complicados. El público lo recibió con agrado, pues ese tipo de elocuencia gustaba mucho. Animado, entró en el tema y anunció sin vergüenza su cambio de postura. Dijo que siempre sería liberal, pero que lo que antes era bueno ahora podía ser peligroso. Aseguró que el gobierno había sido demasiado tolerante, amenazó a la Asamblea, se presentó como profeta y hasta añadió un poco de poesía, comparando su carrera con un piloto, un caballo y una antorcha. Los aplausos estallaron y la oposición murmuró, temiendo perder. Hubo interrupciones y gritos que le recordaban su pasado, pero él se mantuvo impasible y desdeñoso, como un verdadero hombre de tribuna. Los aplausos crecieron aún más y sonrió, imaginando los elogios que pronto aparecerían en la prensa. Cuando volvió el orden, seguro de su éxito, retomó el discurso con aire solemne y empezó a citar grandes autores. Pero no escuché más. El escandaloso espectáculo de ese charlatán político que sacrificaba principios eternos por intereses momentáneos me recordó la carpa de los acróbatas. La fría retórica de esa arenga, que no vibraba ni con verdad ni con emoción, me trajo a la memoria la letanía aprendida de memoria del payaso empolvado sobre el escenario. El aire altanero que el orador adoptaba bajo la lluvia de reproches e insultos se asemejaba mucho a la indiferencia del payaso ante las fuertes bofetadas en su rostro. Aquellas frases sonoras, cuyos ecos acababan de extinguirse, sonaban tan falsas como una banda ambulante. La palabra libertad retumbaba como el bombo, mientras que intereses públicos y bienestar del Estado resonaban discordantes como los platillos. Y cuando el comediante hablaba de su patriotismo, casi podía oír el graznido de un clarinete. Un prolongado tumulto me sacó de mi ensueño. El discurso había terminado, y tras descender de la tribuna, el orador recibía felicitaciones. Estaban a punto de votar. Se pasaban las urnas, pero el resultado era seguro, y la multitud de tribunos ya empezaba a dispersarse. Mientras cruzaba el vestíbulo, vi a una señora mayor vestida de negro. Iba ataviada como una burguesa adinerada y parecía radiante. Detuve a uno de esos jóvenes bien arreglados que suelen transitar por los pasillos ministeriales.
Lo conocía un poco y le pregunté quién era esa señora. La madre del orador, respondió él con la emoción propia de una circunstancia oficial. Debe de estar muy orgullosa, muy orgullosa. La anciana madre que solía llorar tan amargamente en la plaza del mercado no era así. Y si la madre de su futura excelencia lo hubiera reflexionado, también ella habría lamentado aquella época en la que su hijo era pequeño y rodaba desnudo sobre su regazo, mientras ella le sostenía el piecito en la mano. Pero en fin, todo es relativo, incluso la vergüenza.